Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Tiempo sin escucharnos. Sí, Esto es lo bueno que tiene de vez en cuando tomarte unas pequeñas vacaciones, como ha sido mi caso. sí, se te ve bien. Se me ve bien, ¿verdad? ¿Eh? La procesión va por dentro, diría que él, no, pero se me ve bien. Estoy bien, la verdad es que estoy bien. Pues vamos allá. Vamos a contarle a la gente cosas a los que no han estado aún de vacaciones y a lo mejor no lo están o que llevan mucho tiempo ya de vacaciones también. Vamos a hablar sobre la situación actual del gobierno. Ujú. Y me mandas para que a partir de él hablemos de este tema. La Sí, porque victoria, ujú, la victoria de Pedro Sánchez. ya, es que Y, y empieza ese artículo que es de Javier Cercas, ¿vale? Se sí, publicó en El País el día 1 de julio de sí, pues veinticinco, hace bien poquito. es decir, hace un rato, bueno, hace un día ya en Un realidad, día, cuando la hace gente un día, sí, nos escuche, sí. y se pregunta si debe dimitir el presidente. Y se autocontesta, dice, sin ambajes, sí. Y ya no leo yo el artículo porque eh, de eso vas a hablar tú y nos vas a contar un poco cuál es la idea, no solo de este artículo, sino desde tu punto de vista, la situación en la que se encuentra. En el artículo aparecen algunos programas, perdón, algunas comparaciones con, por ejemplo, con Portugal, con el ministro Costa, Ujú. cuando se detectó en su gobierno alguna sospecha de corrupción y él automáticamente dimitió diciendo que no se podía gobernar con la simple sospecha de que en tu entorno haya corrupción. Después incluso resultó ser falsa. La En acusación aquel caso porque sí fue falsa, sí. se había confundido el apellido con otra persona, etcétera, etcétera, en el caso de Costa. Ujú. Bueno, resumiendo, para no liarnos con lo que no conviene ahora, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, me llamó la atención el artículo, sobre todo porque plantea algunos temas que a mí me parecen siempre sustanciales en las aspiraciones a que tengamos una sociedad democrática. Mm, En el sentido, si quieres, general de la palabra, que podría ser, bueno, pues, por ejemplo, el que yo manejo y cito aquí con frecuencia, el mismo que mantiene el amigo David Graeber, ¿no? Es decir, David Graeber, que es uno de los grandes pensadores anarquistas de las últimas décadas, fallecido hace no mucho, sí, todavía joven. Y es que la democracia sigue siendo, es tan antigua como la humanidad, la exigencia de unos gobiernos que se dediquen a eso, a que las decisiones se tomen por el pueblo en general y que las decisiones vayan encaminadas a resolver los problemas que cualquier sociedad humana del tamaño que sea, afronta, ¿no? Y tiene que afrontar, garantizando siempre, que creo que es lo más importante, que la gente logra un nivel de vida adecuada, satisfacer sus necesidades de convivencia, de alimentación, de vivienda, las básicas, las que al final nos ocupan y nos preocupan. El poder ir a la playa, por ejemplo, en mi caso de vacaciones, no es una de las necesidades básicas del ser humano y si no las satisfaces, pues bueno, ahora se ha puesto de moda que hay que tener vacaciones. Cuando yo era pequeñito prácticamente eso no existía. ¿Acaso yo iba con mis padres al pueblo de mi padre, ¿no? De nacimiento, que era en Fitero, por Navarra, ¿no? Pero no iba a más sitios. O sea, yo creo esto ahora se ha impuesto. Pero volviendo a la cuestión, es la exigencia democrática. Entonces me ha llamado la atención el artículo de cerca, ¿no? Porque de alguna manera lo que viene a mantener, citando a eso a que tú citabas al portugués, ¿verdad? Que al final dimitió por cuestiones de, él lo dijo más o menos, que hay ciertas cosas que no se pueden poner en juego. Es decir, que cuando la dignidad de un cargo, sí, o sea, el cargo exige dignidad. sí, Que sabes que es una frase que yo repito mil veces, ¿no?
nuestro actual presidente no es digno porque es presidente, sino que la presidencia le exige tener dignidad, ¿eh? Y ejercerla con dignidad, porque está representando a todos nosotros, de alguna manera, representando, bueno, sí, a los que la hayan elegido y bueno, y los que nos hemos abstenido, pues bueno, al abstenernos también hemos contribuido a que tengan, ¿no?, más o menos mayoría, ¿no? Y claro, lo que plantea Cercas es que en estos momentos su situación personal está tan manchada por la corrupción que es insostenible. No hay manera está difícil. Podemos todos alegar, entrar en la dinámica que entra él a veces y más gente. La Gürtel fue peor, ¿no? Tú no me vas a dar lecciones, tú que ibas en lancha motora con el jefe de los narcos de Galicia, no me puedes decir nada. Eso se ha dicho en las Cortes, como sabes. Sí, y el y tú más es constante. Es decir, El y tú tú más, claro. tienes 30 juicios pendientes aún por corrupción y tienes a cargos en las instituciones que están, bueno, a punto Claro, y de ser mientras tanto, imputados, o tienes al señor Mazón en Valencia de presidente en la sí. situación que está, etcétera. Eso se dice cierto, sí. Claro, y en este caso concreto lo que viene a plantear de alguna manera Cercas, que es lo que a mí me ha gustado, decir, me ha llamado la atención, que es impusable, ya todo el entorno de Pedro, del presidente actual, ¿no? Está contaminado. Porque claro, es que está ya en la cárcel, uno de ellos. Que no es que estamos en tiene razón o no tiene razón, el novio de la presidenta tiene razón o no tiene razón. No, 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 mire usted. Es que ya hay un señor que ha sido enviado a la cárcel. Y en principio, Bueno, de bueno, manera dándose el provisión. número ahora de que es que los jueces españoles son de derechas. Mm. Pues mire usted, parece que las pruebas, porque más o menos todos, yo la verdad es que no he leído nada, mucho de eso, pero lo que he podido captar de que le han pillado en las grabaciones es tremendo. Lo poco que yo he pillado, con lo cual lo que puede haber, y la sospecha de que pueda seguir saliendo cosas, y además se lo han hecho al presidente de gobierno, las dos personas fundamentales en que sea presidente de gobierno, fundamentales en ganar las elecciones, ¿te acuerdas? Encima se ha insinuado de si metieron una papeleta falsa, cosa que bueno, es igual, Bueno, ¿no? eso ya Ya, eso entre, lo han charlado, ¿no? Pero en entre cualquier caso, sí mm. que eran dos, vamos, de la mano fundamentales Sí, se llamaba del partido. el trío del Peugeot y tal. Claro, el tío del Peugeot, el que controlaba el partido, y resulta que están pringados, bueno, a un nivel que ya veremos. Porque este tipo de cosas, como encima tuvieron la osadía de grabar conversaciones, ¿eh? Y aunque el gobierno presume, pero nosotros no rompimos los ordenadores, sino que dimos la... Esa frase se la escucha Pedro Sánchez, ¿eh? Ustedes rompieron los ordenadores mientras que nosotros entregamos lo que nos pidieron, ¿no? Vaya asunto. Entonces yo sí que creo que es cierto que lo más correcto en estos momentos sería dimitir, ¿no? Y dimitir no significa, claro, es que es la historia, es decir, dimitir no significa en absoluto que haya que ir a elecciones. Ahí es donde vienen dos cosas interesantes del artículo que te voy a Sí, nombrar sí. yo para que tú continúes. Una, primero, si dimitimos, entregaríamos el gobierno a la extrema derecha, una. Y la otra que, como tú acabas de decir, dimitir no significa dejar el gobierno del partido, ¿no? No, claro. Es decir, A ver, yo puedo dimitir. Imagínate que lo hubieran diagnosticado, perdón, no dictaminado, diagnosticado un cáncer de estos duros y tal, y le aconsejaran que abandonara las exigencias laborales de un presidente de gobierno, que deben ser bastante altas, ¿no? sí. Supongo yo, entre reuniones y puntos de ser, y tensión debe ser. Entonces, el no inmediatamente convocaría elecciones, no, no. Cogería de su gabinete
y con asesoramiento del partido, tendría que ser alguien que estuviera en las Cortes, ¿no? En el Mm. Congreso de Diputados. Eh, Mira, va a ser, yo lo dejo por salud, en este caso por dignidad o por lo que tú quieras, porque en estas condiciones no creo que sea prudente que yo siga siendo presidente, porque todo va a estar mal. Todas las conversaciones aquí van a ser y tú más, y tú más, y tú menos, y tú eres un golfo, tú dos golfos. ¿Me explico? Vamos a hablar de lo que nos importa. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues no sé a quién podría escoger, yo no domino, ¿eh? Pero hay unos cuantos diputados socialistas, supongo que serán buenos. Sí, que pues, se supone que alguien más en el Partido Socialista y que está ahora en las Cortes podría ocupar el puesto. Sí, Claro, una y luego además, alternativa. dice, claro, uno de los problemas serios que ha tenido este gobierno y tiene mala solución, el señor Acercas ahí, me parece recordar que es a él el que se lo he leído, pero se lo he leído a más gente, ¿eh? Pactar con Junts es ya pactar con la derecha. Y Cercas apunta más allá, es decir, una derecha que se ha ido extremando cada vez más y que hoy se le podría colocar prácticamente en la derecha muy extrema en Bueno, a la este altura de país. Vox. Sí, mm, Bueno, eso además ya. tiene un discurso xenófobo y todo un discurso de la extrema derecha impresionante, ¿no? Y encima con identitario, supremacista, todo lo que tú quieras juntar. Pues la verdad es que ese nacionalismo siempre me ha parecido bastante. Y más con este, ¿no? Porque bueno, luego se descubrió que era una familia de ladrones también, el anterior, el presidente Pujol, ¿no? Sí, Bueno, pactaron todos con Pujol, ¿te acuerdas? sí, 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 nos Luego acordamos se de descubrió él, que era un golfo. él y su familia. Bien, pero ahora alguien te podía decir, Félix, pero Junts ha dicho que es incompatible con el PP. Y le ha dicho al PP en unas conversaciones que ha habido estas horas pasadas o recientemente que bueno, que si quería hablar con ellos, lo primero que tendría que hacer el Partido Popular es irse a hablar con el señor Puigdemont y a Bruselas, es decir, fuera de España, al exilio. Y entonces el PPS ha dicho, eso jamás, horror. Es decir, hay una incompatibilidad a pesar de sus... eh, Claro, claro, claro que la hay. Si no, es difícil, es sí, difícil, sí. ¿no? O sea, que yo creo que esto en los momentos es difícil, pero obviamente tú puedes decir, yo que sé, a que es la ministra de eso del ejército, ¿cómo se llama? La ministra De defensa, la de señora. defensa, ¿no? Que parece ser una mujer bastante competente. Y hay otra, no me acuerdo, si hay ahí, que sería una ocasión, además una mujer presidenta de gobierno en este país, podía, sabiendo que tiene 1 o 2 años para convocar ya unas elecciones, porque se cerraría el plazo y cambiaría radicalmente. Porque claro, a esta mujer no la pueden acusar de... Te he puesto este ejemplo, pero yo no entiendo, ¿eh? No entiendo a este nivel, quiero decirte, y me imagino que tú tampoco. ¿Eh? Pero alguien tendrán ahí, ¿eh? El Oscar Puente mismo, que me parece que, no sé, quién sea, una gente solvente que maneje y que obviamente consiga que dure 2 años que se cierre la legislatura, fundamentalmente, pues porque todos los que están interesados ahí se temen que si esto se disuelve y aparece, logra mayoría el PP más Pues, Pons, pues entonces la han liado. Porque la que se nos avecina es jodida, ¿no? Para mucha gente. Pero en cualquier caso es de volver a la política, podríamos quizá se consiguiera modificar y llegar a una situación de una actividad política en la cual, bueno, pues las posiciones de la derecha, bueno, la derecha que piensa que hay que una serie de cosas que yo evidentemente estoy en contra, pero que puede gobernar. Si la derecha no es el demonio, no está moralmente condenada, no es claro, ese discurso de que son los buenos y los malos, eso todas las cosas nocivas, absolutamente nocivas, porque al final no saben más que insultar, al contrario. Y al final, bueno, pues pueden, que yo no quiero las nucleares, que yo sí quiero las centrales nucleares. Bien, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo. A eso me refiero. Podríamos
podrían, que yo ya les considero muy quemados a todos ellos, podrían lograr una conversación política. El famoso discusión que estábamos haciendo, esta que viene ahora. ¿Qué hacemos con la OTAN? Bueno, la posición de Pedro Sánchez al final, oiga, mire usted, yo, lo del 5% ni por casualidad. ¿Eh? Mm. Ha sido una postura, esa podría tenerla también el PP, porque Podría. saben que... Bueno, eso ya es entrar en otro ¿Eh? asunto, pero la tesis que mantiene Cercas, entonces, ¿a ti te parece posible en el sentido de que dimita Sánchez no significa que dimita Por descontado, el gobierno socialista ni entregar el gobierno a a la la derecha. La extrema derecha ya está en el derecha? gobierno, la derecha es dura, ya está gobernando de alguna manera, Bueno, porque está está gobernando con el apoyo condicionando cantidad de decisiones. de un partido de extrema o de derecha dura, por lo menos en este caso un partido nacionalista, aunque con incompatibilidades importantes con la derecha españolista o española que ellos dicen y obviamente con Vox. Es decir, creo que el Partido Popular tiene ahí un lastre, no sé si llega a San Benito, pero un lastre importante, una mochila con Vox, ¿no? Porque ya está gobernando en muchas comunidades autónomas Ujú. o gobernando o con el apoyo de Vox y en algunos sitios han hecho algunas barrabasadas que si las hicieran a nivel de todo el Estado serían Claro, pero a graves. mí la parte que sí me interesa, recordarle a lo que veo interesante es, porque él lo plantea, cerca lo plantea como una manera de romper Sí, la política del insulto sí, y de tú más, ¿eh? sí. Y volver a la política de, oiga, ¿qué hacemos con las centrales nucleares? Oiga, ¿qué hacemos con la OTAN? Muy sencillo, ¿no? Y claro, con la OTAN hay que hacer algo. No te puedes decir de pronto que te vas. Bueno, puedes decirlo, pero no sé si eso es una capacidad que tiene España en este momento, puede decir, me salgo de la OTAN, ¿no? Mm, No creo que se lo consintieran, ¿eh? No, pues tendrás que discutir de esas, discutamos de esas cosas y no empecemos a hablar. Es un poco de, ya, una especie de la carta a los Reyes Magos, ¿no? Lo de Cercas, porque no creo que haya capacidad para, desgraciadamente, pero sí pone el dedo en la llaga de lo que está siendo una situación muy grave, de un deterioro de la vida política notable, que es que en definitiva sigue favoreciendo al final a la extrema derecha. mm, Porque el ejemplo lo tienes en uno de los líderes claros de la extrema derecha mundial, que es Trump. Quizá no del todo porque es tan, bueno, lo que quieras, ¿eh? Pero fíjate, por ejemplo, cómo se está cargando un elemento sustancial de la democracia en Estados Unidos, que era eso que decían los chequeos, controles y equilibrios, ¿no? mm, De pronto, él invalida el poder de los jueces para cuestionar lo que él dice. mm, Bueno, se ha cargado usted lo que es la esencia, uno de los puntos esenciales de la democracia de Estados Unidos, que es la primera democracia en el sentido moderno que entendemos hoy día. A su estilo, ¿no? Y con sus, como todos, ¿no? Pero sí era, además, una democracia que ese sistema de votación, someterse a la mayoría, encima lo copiaron bastante de los indios pueblo de la zona, no me acuerdo cuáles son, que se gobernaban así democráticamente. Todos los pueblos indios que estaban en la zona norte, la zona que ocuparía hoy la Nueva Inglaterra, es decir, en Nueva York estaba Nueva York, esos de ahí arriba, esos tenían un modelo de gobierno absolutamente democrático. Y fue recogido por los primeros legisladores de Estados Unidos, que eso hacía que el presidente tenía límites que se lo ponía lo que ha pasado actualmente con los inmigrantes expulsados, que algunos jueces han dicho, esto no se puede hacer. Ah, no, eran los que tenían la nacionalidad norteamericana de Estados Unidos por nacimiento. sí. Y de pronto está dicho que no. Y claro, un juez ha dicho, eso no se puede hacer, lo dice la Constitución. Ha pasado. Ha pasado incluso en algunos desvaríos mentales
ya algún miembro de la familia está promoviendo que convertirlo en rey, ¿no? Y hacer una dinastía nueva monárquica de los Trump Vale, y eso. poner a su tercer hijo como sucesor. Yo de Trump me creo cualquier cosa, no sé si me explico. Que pueda decir cualquier barbaridad, pues la dice. Luego que se las coma o no se las coma, no lo sé, ¿no? Pero voy a decirte que lo de cerca sí que me parece interesante en ese sentido. Que puede ser una llamada de atención. Que sea viable o no viable, yo no lo sé. Pero que evidentemente estamos llegando a una situación límite en este país porque es que no hablan de nada. De todas maneras, yo es la primera vez que oigo o que leo una posición como la que expresa Cercas en este artículo del País del día de ayer. Es decir, a nadie, a lo mejor sí que se le había ocurrido a más gente, pero no lo había expresado. Y Cercas no es que sea nada del otro mundo, pero es un intelectual, un escritor de cierta relevancia en nuestro país y se le considera una persona situada más en el lado de la izquierda que en la derecha. Sí, claro, es decir, yo por eso te lo leí y me quedé pasmado. Sí, Pasmado, bueno, porque precisamente porque le tengo respeto, no pertenece al área a la que yo estoy, pero está más próximo a lo que yo pienso en política y en todas cosas que muchos otros, ¿no? Pero no me lo esperaba de él, ¿no? Y a mí en concreto lo que me llamó la atención es que me quitó una cosa que tenía como una trampa, que es la que ha vendido un poco el propio Pedro Sánchez, ¿no? Oiga, el que usted imita no acaba con el gobierno progresista. claro, eso es, Usted no es el gobierno progresista. Usted es el presidente del Consejo de Ministros de un gobierno esto, que si estuviera enfermo, una cosa de este claro, no se convocarían elecciones inmediatamente. Eso que yo sepa no es, sino simplemente sería sustituido por alguien, que lo elegirían con el procedimiento, porque además el presidente de alguna manera tendrían que, no sé cómo sería la formalidad técnica, lo ignoro, ¿no? O tendría que ser votado en el. Claro, tendría que ser, no sé cómo lo haría, si simplemente se releva por salud o eso exigiría, llevaría consigo, no conozco al detalle la, la Constitución como para, y además, no sé si está regulada en la Constitución, porque igual no está regulado, ¿no? No sé si está así por fallecimiento del presidente en funciones, adquiere, sigue en el cargo el vicepresidente y se convocará las elecciones en cuando corresponda. No, igual está dicho eso, ¿eh? Que no lo sé, yo no me leí en su momento la Constitución, pero no la memoricé, es ¿no? decir, que ahora tenemos la duda de si eso sería constitucionalmente posible. Bueno, pero Sí, si este, yo no lo sí, sé, pero en cualquier caso sí ayuda a mí me ha parecido muy buena el artículo porque desde una persona digamos, del contexto de la izquierda, se da la voz de aviso y diga, señores, no nos liemos, no nos liemos. mm, Porque en estos momentos empecinarnos en salvar a Pedro Sánchez puede ser muy negativo. Porque dado lo que le han hecho sus dos manos izquierda y derecha, lo que le han hecho y que encima lo tienen todo grabado, que hay que ser tonto de las narices, ¿no? Lo que puede salir no lo sabemos nadie, ¿eh? sí, estamos al principio de todo. Y quieras o no, hay una mujer que está, podrás acusar de que no es justo, pero la está metiendo caña, tiene un hermano al que le está metiendo caña. Chico, es que van a por ti con todas. Evidentemente van a por ti. Y muchas de ellas, pues, puedes suponer, yo me lo supongo, que son jueces muy de derechas que aceptan cosas que no deberían haber aceptado, ¿no? Como causas para abrir una investigación, ¿no? No, sí, un Ya, proceso. pero bueno. Entonces me Vale. parece interesante, yo creo que merece la pena leerlo, sobre todo en gente del contexto, está más próximo este autor, este escritor, a lo que podríamos pensar en gente de Radio Clara, y está absolutamente lejos del fondo de nuestra posición, ¿eh? Y de lo más importante, pero es aceptable, ¿no? Se puede dialogar con él de alguna manera y admitirlo. Y ya me ha parecido, a mí me hizo pensar, y creo que sí, que igual no va a suceder, ya veremos lo que sucede, porque esto es imprevisible,
pero sí es una llamada de atención importante, porque en este momento posiblemente lo que más daño está haciendo a este país es la incapacidad de negociar nada. Muy bien, si quieres lo dejamos ahí, este Sí, asunto. me parece bien. La gente que pueda que se acerque al artículo, si es que puede leerlo, porque está en un periódico de los que hay que pagar para leer, entonces a lo mejor por las redes circula de alguna manera, que se llama entre comillas pirata o Sí, como fuere, y la gente lo puede compartir o hacerse con él, o por lo menos la idea que ha expresado un señor que yo también me ha sorprendido porque hasta ahora, como te he dicho, no lo había visto claro. puesto Tú sobre mismo eres un ejemplo de que no eres suscriptor del país y lo tienes, ¿no? eso es. Porque algún alma Yo te- caritativa te lo ha pasado. Tengo, tengo la posibilidad, tengo la posibilidad de acceder a él, pero no porque sea suscriptor No, del país. No voy a dar más datos ni explicaciones, pero igual que hay gente que ve canales de televisión y veía películas de sí, Canal Plus cuando salían con rayitas y no estaba suscrito, pues los que tienen estos periódicos también saben que hay maneras de... sí. eh, Vamos, en mi familia estamos suscritos, pero a mí no me importa estar suscrito, no me avergüenzo de estar suscrito bueno, porque la soy gente dice de que centro liberal, o sea que no. bueno, hay gente que piensa que estar suscrito a algunas cosas es posible, otra que no tiene el dinero suficiente y otra Claro, que cree que vale más la pena suscribirse a sí, otros sitios, ya que hay que sí, suscribirse a sí, unos cuantos y no a todos. Bien, dejémoslo ahí porque es un sí. paréntesis que no viene Podemos ya dejar ahí, sí. demasiado al caso. Vamos a poner música. Seguimos en la sintonía de Radio Clara. Seguimos en Es lo que hay, hablando con Félix García Morillón y nos vamos a ocupar de otra de las cuestiones que están de actualidad también desde su punto de vista, aunque coincida con la mayoría de la que tenemos la audiencia de Radio Clara. La situación que se está dando en Israel, con Irán, con Gaza y cómo evolucionan los acontecimientos, por qué Israel hace lo que hace, con el paraguas de quién y no se lo para nadie, cómo se comporta el resto de la comunidad internacional o los mandatarios, el de la comunidad internacional, hablemos de los más poderosos, dejan hacer, eh, parece ser que dejan hacer, y bueno, pues Bueno, yo en esto tengo la fortuna en este caso concreto de que uno de los grupos de correo, ¿no? De listas de correo a las que estoy apuntado es eh, por mi programa de filosofía para niños, estoy apuntado a una que es de filosofía para niños mundial. Y entonces es una red que en esto, claro, hay de todos los países, ¿no? Y en concreto hay de Israel alguno, ¿no? Y entonces en esa red, que además en este momento ya el que sea en inglés o eso sabes tú que es indiferente, porque todo artículo, todo correo que yo recibo en inglés decide Google inmediatamente traducírmelo al español, ¿no? O sea que no hay problema. Pero vamos, me ha llamado la atención porque claro, en esa red me he encontrado con una confrontación dura. ¿Eh? Y porque hay gente que claramente dice que lo peor que hay para Oriente Medio es Irán, porque ese sí que es un régimen cuya finalidad última es la destrucción de todos los que no son musulmanes. Parece una barbaridad decir eso, ¿verdad? Pero vamos, posiblemente alguno de los ayatolás esté un poco pirado y diga cosas como esa. Eh, y que entonces, evidentemente, lo que está, una de las cosas que está en estos momentos en discusión ahí, es un tema que en la política internacional viene estando en discusión y me interesa mucho ese tema, que es lo de la bomba atómica. ¿Quién se hace dueño de la bomba atómica? Entonces, lo que me ha llamado la atención, dando datos de gente que ha escrito y que
ha dado datos buenos y justificables. Claro que la tesis que sostiene es que todo lo que la reflexión es que si Irán posee la bomba atómica, eh, está en peligro la existencia de Israel inmediatamente. Y la tesis que mantiene, que me ha llamado la curiosidad, que si tú observas en estos momentos cuántos países tienen bombas atómicas, Mm. la verdad es que son mucho más de los que yo sabía. Por ejemplo, Vamos. si no la tiene, la puede fabricar en 2 días Japón. La tiene Francia, evidentemente, ¿eh? Mm. La tiene Israel, pero o sea, Israel desde hace tiempo, ¿eh? La tiene Irán en estos momentos. No, no está claro si todavía la tiene. No, La tiene bueno, Pakistán no está también y la aprobado. tiene la India. La tiene Pakistán, la tiene India y lo de Irán no está probado que tenga la bomba atómica. Lo que piensan es que podía estar cerca de poderla producir. Claro, de hecho el artículo, el que lo está explicando estas cosas, que me ha llamado mucho, me ha interesado bastante, ¿no? Es que precisamente en lo que ha ocurrido en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la Guerra Fría, la Guerra Dura, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, es que han ido creciendo los países distinguiendo niveles. Países que tienen bombas atómicas. Mm. Y por ejemplo está Francia, está el Reino Unido, está Estados Unidos, creo que está Corea del Norte, creo que Pakistán y la India. Que yo recuerde bote pronto, ¿eh? Rusia también. Vaya, bueno, Rusia por descontado, ¿no? Y no sé si le tendrá alguna a Irán. Eh, Ucrania, porque era Rusia, ¿no? Bueno, Ucrania en realidad aceptó el pacto de entregar su armamento nuclear a la Unión Soviética porque en principio sí tenía bombas atómicas, tenía armamento atómico y lo entregó a cambio de que se respetara su soberanía a la Unión Soviética, a la antigua Unión Soviética, en este Ah. caso Rusia, ¿no? Y Y, parece ser que no se la ha respetado. Bueno, pero y, obviamente la tenía, la tuvo en su tiempo cuando era parte de la Unión Soviética. y- Ahora no y lo creo que es que. curioso es que el artículo ese lo que me llamaba la atención a mí, lo que más me llamaba la atención y por eso quería comentarlo un poco contigo, y con la audiencia para ponerles en conocimiento. Claro, en el artículo se distingue, claro, tiene todos los datos bastante bien puestos, ¿no? Y eso es de fiar, parece que es bastante serio, ¿no? Que eh, hay dos niveles, o dos o tres niveles. Primero, tienes bombas nucleares y las puedes tirar a algún sitio. Por ejemplo, en estos momentos es cierto que Israel podría tirarle una bomba nuclear a Irán y quedarse tan tranquilo, ¿no? Podría hacerlo. Tienes otros países que tienen todo menos la bomba. ¿M? Es decir, tienen capacidad para hacer una bomba. E incluso tienen una capacidad para hacerla y poder tirarla a corto plazo, 2, 3 meses, que parece ser que es el caso de Irán. ¿M? Sí, Que ya tiene, no la ha hecho, no la ha construido todavía, pero tiene todo lo que hace falta, el uranio enriquecido, esas historias, ¿no? No entiendo los detalles, pero tiene ya todo lo necesario para poder construir en un mes, 8 semanas, 2 meses. Construir, por tanto, es un peligro real, ¿no? Y luego hay gente que simplemente tiene industria nuclear, pero ni entra ni no entra en estas cuestiones, ¿no? Y entonces lo que mantiene el artículo que esto está así desde los años 60 y ha ido creciendo. Es decir, en los años 60 había dos en principio que podían hacer eso, y tenían las bombas para poder tirarlas, pero luego empezaba a aparecer más gente que tenía esas bombas para poder tirarlas, ¿no? ¿Y de qué es lo que ha ocurrido en este momento, ¿no? Es decir, parece que aunque tengan la capacidad, el hecho de tener la bomba, la capacidad de hacerla, en la práctica lo que se ha convertido, dice el artículo este, es más bien en un elemento disuasorio. La gente se tantea mucho los pies para meterse en una guerra. ¿M?
y justo esos países que tienen la bomba y la pueden tirar, mm, ni se les ocurre plantearlo. Les basta con que los demás sepan que las tiene. Es decir, oye, que yo también te puedo dar hacer una faena. Pero la amenaza solo se queda en la amenaza. ¿Eh? Y entonces, en ese sentido, la tesis que me ha llamado la atención del artículo es que no nos agobiemos, ¿eh? La humanidad en general no nos agobiemos, porque primero, ya hay mucha gente que tiene esa capacidad de tirar bombas. No pensemos porque las quiera en estos momentos Irán. Y luego no pensemos tampoco, es una de las cosas que menciona, que los ayatolás están locos. Es decir, a nadie se le ocurre, en principio, lo de lanzar una bomba atómica es una cosa de tal calibre que nadie se atreve. La tiene como... Y entonces se ha convertido en una especie de... que viene el lobo, que viene el lobo, ¿eh? Pero que vale como amenaza, pero que en el fondo todo el mundo sabe que, salvo que se tuerzan mucho las cosas, el lobo no va a venir. Porque no es... al final es, en esa lista de correo, un día hablando esto de esta confrontación, yo les ponía la imagen del duelo a garrotazos de Goya, ¿no? Mm. Al final es eso, todos muertos. Si nos damos de garrotazos, los dos terminaban prácticamente. Bueno, en ese juego, bueno, no era un juego, en esa especie de pelea, uno moría antes, ¿no? Pero el otro podía quedarse medio muerto o muerto completo también, ¿no? Entonces, parece ser que sí puede tener. Es inevitable que se construya. La gente no, los que tienen capacidad, esto del poder les subyuga, ¿verdad? Pero los mullicines iraquíes, iraníes no están locos. Y aparte de la retórica, mm, saben que poner en marcha un proceso de bombas atómicas es poner en marcha un proyecto de autodestrucción. ¿Te acuerdas de la película del día después, no? Y al final mandan todas las bombas al mismo tiempo y al final todos muertos. O toda la humanidad hecha añicos, ¿no? Entonces, puede ser una cierta distinción. Y luego, además, lo que no hay derecho, evidentemente, en este tipo de argumentación de los que decían que toda la culpa la tiene, evidentemente, Irán y luego obviamente Hamas y luego obviamente los palestinos, ¿verdad? Dice, mira, no, yo le decía, oye, en España nuestro ínclito presidente se puso de acuerdo con Bush para atacar a Irak porque era un perverso que tenía a punto no sé qué. Y aparte de no conseguir nada porque no haya nada detrás, porque no se descubrió nada, ¿eh? Lo que sí ganamos en España gracias a Aznar es 220 muertos, ¿no? Los atentados de Atocha, ¿te refieres? Claro, un atentado brutal, Mm, en venganza. mm. Claro, porque la gente no se calla. Ah, que tú me lo has hecho. Espérate. Bueno, los Estados Unidos tienen 3.000 muertos, ¿no? De las Torres Gemelas, ¿no? No recuerdo con la cifra Me ya. parece que eran 3.000, pero me es igual, fue un choque emocional brutal, ¿no? Mm. Si tú los que lo vimos como en España, cuando yo estaba dando clase y no sé por qué estábamos mirando una cosa en la televisión de la clase y apareció eso en la noticia y claro, los alumnos y yo nos quedamos petrificados, ¿no? Pues algo de pronto que te digan que eso, que han puesto las bombas y que los muertos pueden ser 200 ciento y pico, bueno, al principio no se sabía, ¿no? Entonces, dices, tú la hemos liado, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final lo que sigue ocurriendo es que lo que no hay derecho en absoluto es a no insistir, y esto es lo que tendríamos que seguir insistiendo, y en ese sentido, mira, es de las cosas que Pedro Sánchez se ha hecho bien, ¿no? No, no, mire usted, esto, Israel está cometiendo un genocidio. Mm. Lo he dicho con todas las palabras, ¿eh? En público, en contexto oficial. O sea, no ha dicho solamente crímenes de guerra, sino que ha dicho un genocidio, ¿no? Y yo creo que hay que sí seguir insistiendo que efectivamente que no me cuenten ahora, busquen la excusa de Irán, ¿eh?
porque en este momento lo que está haciendo Israel es exactamente un genocidio. Es decir, matar a la población civil. Dice, decían estos los más cercanos a la posición de Israel en esa lista de correo internacional, decían que el problema de Israel solo estaba pretendiendo liberar a los presos, a los que tenían secuestrados. Madre Bueno, mía. que te creas eso, Sí. que no se lo creen ni las familias de los que están. Mm. Es uno de los grupos que constantemente están presionando para que se deje en paz y de verdad negocie la devolución de los que están Secuestrado. secuestrados. Mm. ¿Eh? Entonces no me cuente usted, ¿no? Y no me cuente usted que se soluciona matando a quién, a Khomeini, al jefe de Amén. los... Amenei. a Amenei. Nelson. No, 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 no es así. Es decir, ni los ayatolás están locos y Irán es una cultura milenaria muy seria y muy rigurosa, con una riqueza tradicional enorme. No, no estás hablando de... no, no, estás hablando, bueno, que casi todas las culturas que se consideran, y evidentemente usted dirá lo que quiera, pero lo de Israel es evidentemente una actuación de las potencias occidentales de crear una colonia en el centro de una zona bastante apetitosa porque está todo el petróleo, el estrecho del Sinaí, ¿no? El canal Es, de Suez, ¿no? Todo eso de- está ahí mm. y así tengo ahí el que, porque yo he decidido en Inglaterra que esa tierra es suya y no de los que están viviendo allí, vamos, eso sí que es colonialismo puro y duro, ¿no? Y el colonialismo menos presentable. Porque ni siquiera hay un amago de que nos mezclamos con no, no, oiga, no. Los indios son ciudadanos súbditos de la corona, como decía la reina Isabel. No, 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 mire usted, no. Luego al final los tenían, los maltrataban, las encomiendas eran una vergüenza, como decían ya en el año 1520 los frailes dominicos. Dicen, esto es una vergüenza lo que están haciendo en las encomiendas, pero obviamente, pero no, no, lo de ahí es una colonia de Occidente impuesta por la fuerza, por la fuerza absolutamente y en contra. No, a nadie se le preguntó nada de por qué esa tierra es de Israel. Y además, ¿por qué esa tierra es de Israel? Porque en los 3000 años que tiene de historia Israel, más o menos, el dueño de esa zona, yo no sé si ha llegado a serlo durante 200 años. El resto, bueno, es una especie de, sí, el pueblo de Israel, no es una serie de historias curiosas que las tienen ahí, ¿no? Entonces, sí, es una colonia y lo que hay que admitir es que eso es una colonia que la solución, evidentemente, la que ya se dio, ¿m? Dos estados, ¿m? Pero imponiéndolo, porque la comunidad internacional sí tiene medios, salvo que esté pretendiendo otras cosas, que es lo que ocurre, pero sí tenía medios perfectos para imponer a Israel que cumpliera los acuerdos que se firmaron para la creación de su Estado, ¿no? Que decidieron no cumplirlos desde el primer día. Entonces, Bien, bueno, pues en esas estamos. ¿M? en ese está. ¿Y tú cuál ves la salida? Es decir, si tuvieras Pues una bola de cristal ahora en 2 minutos que nos quedan, la única que en ese artículo largo que te diría, que era de un pensador de Estados Unidos, un tal Kenneth Walden, un investigador sobre cuestiones del Instituto Salman de la Guerra y de la Paz, de los estudios de guerra y paz, dice, miren, no se hago bien porque esto es lo que ocurre siempre, amenazas mutuas y que procura todo el mundo que no llegue hasta el final la barbarie, ¿no? Que todo el mundo lo procura, que al final no van a llegar, que la gente no piense que Irán va a matar a nadie y que lo más seguro es que Israel tampoco se atreva a mandar una bomba atómica contra Irán, pero evidentemente hay que actuar para frenarlos a todos, ¿no? bueno, y Gaza, Y los de Gaza, este ya. artículo no hablaba, no se centraba en ese tema, vamos, pero la solución es la que ha existido siempre, dos estados. Mm. Eso es lo que está firmado por la comunidad internacional. Vale, o sea, cada vez parece Eso más, es lo que hay que imponer. más, Dos estados. más lejano, ¿no? Porque Claro que está lejano, claro que está lejano. O sea, está lejano pues porque es cierto, pero el problema estriba la dificultad de resolver
esa imagen de una colonia de Occidente en medio de una zona muy importante y que ha sido muy importante durante siglos, no desde ahora, sino desde mucho antes. Acuérdate de las cruzadas, pongamos por caso, ¿eh? Pero antes de eso las luchas, entre diferentes pueblos para conquistar esa zona, que era crucial de intermedio, los hititas y todo, ahí se ha luchado hasta la saciedad. Entonces, bueno, es una sociedad muy indicada, pero la confianza en que la humanidad, en ese sentido, no da tiempo ahora, pero sí que merece la pena que nos fijamos que a pesar de estas situaciones, en Sevilla han intentado mandar un mensaje positivo, ¿no? Mm. No sé si has seguido un poco. La ONU ha dicho, no, 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 si Estados Unidos no pone el dinero, lo pondremos entre todos. Bien, pues vamos a dejarlo aquí, Félix, después de Lo estas dejamos aquí. reflexiones postvacacionales tuyas. Nos oímos y sigues estando por aquí durante este verano Y en principio sí estoy por aquí. y no os derretís por ahí por la meseta, aunque estamos todos en la misma Sí, la situación. meseta es, Madrid es una ciudad que todos los, ahora más, pero los 42, 43 grados son corrientes en verano, en el mes de julio, agosto. Son corrientes. Vale. Pero bueno, ¿qué es lo que, es lo que hay? Bueno, Félix, pues Que hasta la semana tengáis todas que y todos viene. buen día. Buen día.